Bueno, muy bien, vamos a, vamos a empezar entonces la patología de esófago. eh, y nada más voy a darles algunas, permítanme un ratito. Bueno, sí, ok, bueno, a las 2. Bueno, gracias, bye. Bueno, miren, vamos entonces a ver esto. El tema es disfagia o síndrome de estenosis esofágica. Se le llama síndrome cuando es una entidad que tiene una fisiopatología común y una etiología diferente. Aquí es un síntoma esofágico que tiene diferentes causas. Pero antes de ver esto, quiero explicarles en forma muy gruesa, casi con palitos y manzanitas, cómo es una deglución normal. Recuerden que el esófago, la única función que tiene el esófago es la deglución, ¿sí? Transportar el alimento de la boca hasta el estómago. Esa es la única función. Para que esta función se desarrolle, requiere de una serie de esfínteres, motilidad, contracciones, que llevan este alimento hasta el estómago. En la primera fase de la deglución, cuando nosotros nos ponemos un bocado a la boca e intentamos deglutirlo, en ese momento se cierra la glotis, se contraen los músculos constrictores de la faringe y sincrónicamente se abre el músculo, el esfínter cricofaríngeo. También se le llama esfínter esofágico superior. Cuando ustedes vean en el examen o vean cuando yo me expreso, el esfínter cricofaríngeo o el cricofaríngeo es el esfínter, o el esfínter esofágico superior, EES. Entonces, en ese momento, cuando se contraen los músculos constrictores, se relaja el esfínter esofágico superior y el bocado o el alimento pasa de la boca hacia el esófago, hacia la primera porción. Esta es la primera fase de la deglución. Permítanme otra vez. Sí, sí. A ver. Mira, mejor dile que se vaya ahí, ya de una vez que se vaya, que me espere ahí. Sí, de una vez, de una vez. Ándale. Sí, no, dile que se vaya de una vez, si la veo un poquito antes, a lo mejor de la otra. Órale, pues, ándale. Ándale, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el alimento ya pasa a la primera porción del esófago, al tercio superior? Entonces se establece la motilidad esofágica. Recuerden que el esófago tiene motilidad, tiene peristaltismo, tiene ondas primarias, secundarias y ondas terciarias. Estas ondas son propulsoras, de tal manera que el alimento es llevado por la motilidad esofágica, no por la gravedad. Pues, si ustedes se comen un pedazo de lo que sea acostados, pues van a deglutir el alimento normalmente. Incluso había un experimento por ahí hace 1000 años donde se le daba a un perro, se le paraba de cabeza, se le daba a un perro un pedazo de carne y lo deglutía perfectamente hasta el estómago. ¿Por qué? Porque hay peristaltismo esofágico. Entonces, estas ondas primarias y secundarias son las ondas efectivas. Las ondas terciarias no tienen ninguna función. Ahora, ¿qué es lo que pasa en cuanto ya pasa el alimento hacia la porción proximal del esófago, después de que se establece la deglución normal
inicial. También, sincrónicamente, se abre el esfínter esofágico inferior. También se llama cardias, son sinónimos. En ese momento se abre este esfínter que normalmente debe estar cerrado con un tono entre 5 o 6 milímetros de mercurio para que el alimento pase libremente. Estamos nosotros comiendo, ni siquiera usted se preocupa, yo no me preocupo porque si paso el alimento, no, deglutimos normal ni nos damos cuenta. Cuando empieza a haber algún problema en esta deglución normal, entonces cuando el paciente experimenta la disfagia. ¿Qué es lo que pasa después de que ya acabamos de comer, estamos ahí platicando y nos vamos? Pues el esfínter esofágico inferior nuevamente vuelve a agarrar su tono normal para impedir que el alimento regrese del estómago hacia el esófago, con lo cual se produciría una enfermedad que se llama reflujo, donde este es uno de los componentes, no es el único componente. Entonces, esta es la deglución normal. ¿Hasta aquí está bien? Sí, doctor. ¿Sí lo dije bien? Bueno, ok. Ahora, ¿cómo definimos la disfagia? ¿Es la dificultad para la deglución o para el tránsito del alimento de la boca al estómago? Ya lo explicamos. Es decir, cuando hay una dificultad para que el alimento pase de la boca hasta el estómago, esto tiene una manifestación característica clínica que se llama disfagia. Vamos a clasificarla en dos categorías. La que vamos a, sobre la que vamos a hacer más énfasis es sobre la disfagia esofágica, pero voy a mencionar algunas cosas con la disfagia orofaringea. La disfagia orofaringea, ¿qué es esto? Bueno, pues es la dificultad del bolo alimentario de la boca al esófago superior. Aquí la alteración está justamente en el inicio de la deglución. El bolo alimentario no puede pasar al esófago superior porque hay una alteración justamente en la apertura del esfínter esofágico superior o cricofaringio. Entonces el alimento no pasa al esófago, sino se regresa, se regurgita y veremos qué características tiene esto. Entonces, bueno, dice, es un desorden en la fase preparatoria oral, faringea o esofágica de la deglución. Ahora, clínicamente, ¿cómo se comporta? Cuando yo diga clínicamente, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Cuando yo les diga, es qué síntomas tiene y qué signos tiene un paciente a la exploración. Cuando yo diga clínicamente, bueno, ¿qué síntomas tiene? Entonces, clínicamente hay una dificultad al inicio de la deglución. Yo les ponía un ejemplo a los chicos hace un momento. Imagínense que van a decorar un pastel, le ponen la mengambrea esa que es el merengue o no sé qué le ponen, las que se dedican a eso o los que se dedican a eso, entonces lo llenan, llegan en un conito, aplanan con la mano y empiezan a dibujar feliz cumpleaños y que no sé, cosas cursis que luego se hacen en los cumpleaños. Ahora, ¿qué pasaría si aprietan el cono y estuviera tapada la porción distal por donde sale la melcocha esa? Entonces les regresaría el merengue por la mano y, o sea, sí, aquí pasa lo mismo. Es decir, el músculo cricofaringeo, los músculos, constrictores, se contrae, pero no se abre el esfínter esofágico superior. Entonces, clínicamente el paciente no puede deglutir desde el inicio y el alimento se regresa súbitamente hacia afuera por la boca y también por la nariz. Hay una regurgitación de un alimento que no está digerido, lógicamente, porque ni siquiera pasó al esófago. Puede haber tos, incluso asfixia, durante esta deglución, durante esta preparación oral. Bueno, si hay algo que no entendieron, algo que no les quedó, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿eh?
Esto lo voy a mencionar nada más rápidamente. ¿Cuáles son las causas de disfagia orofaringia? No me voy a referir mucho en esto. Bueno, hay enfermedades neuromusculares como eventos vasculares cerebrales, Parkinson, neuropatías, miastenias graves, miopatías. Pero también puede haber lesiones estructurales como inflamatorias, neoplásicas, bocio, etc. Hay una disfunción del esfínter esofágico superior o cricofaringio, número 3, donde hay una relajación incompleta de este esfínter. Pues decíamos, si se contraen los músculos constrictores y no se abre el crico, entonces el alimento se regresa. Entonces eso se le ha llamado acalasia del crico faringio. Esto puede terminar, puede condicionar un divertículo que se llama divertículo de Zenker, que ahí lo puse con una Z nada más, que lo veremos en la temática que les di. Vamos a hablar acerca de la disfagia esofágica, que es lo que vamos nos va a llevar un poquito más de atención. Bueno, en este caso de la disfagia esofágica, el paciente no logra identificar con precisión el sitio en donde se atora el bolo alimentario. El paciente puede ser que tenga una alteración en la porción distal del esófago por un cáncer o por una fibrosis, pero el paciente siente el atoramiento acá en el cuello o a nivel del mango del esternón. Entonces no logra realmente el paciente identificar dónde está la disfagia. Sin embargo, lo más importante aquí es la dificultad para la deglución después de que el paciente ingiere el alimento. Estamos hablando de disfagia esofágica. Supongamos que la deglución preparatoria oral es normal, pero en cuanto al paciente, cuando el alimento pasa al resto del esófago, entonces es cuando se presenta la disfagia. Esto es después de la deglución. Lo veremos con más detalle cuando ya hablemos de algunas patologías. Ahora, ¿cuáles serían las principales causas de disfagia? Puede haber también trastornos neuromusculares. Aquí nos detendremos en el curso, lo puse como un tema, la acalasia del esófago, que la veremos también. También puede haber alteraciones musculares como la esclerodermia, que es un trastorno degenerativo. Puede haber un espasmo difuso, que es un trastorno de la motilidad esofágica. Otros como el esófago cascanueces, todos estos traen como consecuencia disfagia, pero aquí son alteraciones neuromusculares. Es muy diferente a los trastornos mecánicos, que es la disfagia que mencionábamos al principio. Entonces pudiéramos dividirlo en dos para ordenarlo un poquito. La disfagia de tipo motor, donde vendrían estas enfermedades, como la acalasia, como la esclerodermia, como el espasmo difuso, como el esófago en cascanueces, donde el trastorno es la motilidad, pero no hay un problema mecánico, no hay una obstrucción. Y la disfagia mecánica, donde incluiríamos estos padecimientos que ya les acabo de poner. Durante el curso iremos a aclararlo esto bien. Bueno, hablando ya de una disfagia de tipo mecánico o lesiones mecánicas que pueden condicionar disfagia, pues tenemos la esofagitis péptica por reflujo, que será un tema que veremos posteriormente, posiblemente mañana. El esófago de Barrett, la esofagitis por cáusticos, el anillo de Chasky, que es un anillo fibroso que en la porción distal del esófago a nivel de la unión, el cáncer del esófago, cuerpos extraños cuando se tora algún alimento por ahí, o alguna moneda, o no sé, lo que a veces tragan los niños, incluso pilas, en fin. Membranas esofágicas, que más bien son alteraciones ya congénitas. Divertículos, habitualmente los divertículos, veremos, los divertículos de tercio medio y tercio distal son asintomáticos, eso lo aclararemos. El único divertículo que da sintomatología es el divertículo de Zenker, que veremos cuál es. Ya hay otro tipo de esofagitis, además de la esofagitis química, como es la inducida por algunos medicamentos, como AINES, como
cloruro de potasio, como la aspirina, son causas realmente menos frecuentes. Hay también lesiones extrínsecas, mecánicas, que de afuera hacia adentro pueden provocar disfagia. Por ejemplo, una osteoartrosis cervical, tumores mediastinales o fibrosis mediastinal que puede comprimir de afuera hacia adentro y provocar alguna disfagia. Algunas enfermedades congénitas como el doble arco aórtico, en fin. Pero ya son menos frecuentes, pero las mencionamos aquí de pasaje. Que también son lesiones mecánicas o alteraciones mecánicas. Ahora ya hablando de la clínica, de cómo se comporta una disfagia. Aquí viene un poquito revuelto porque veremos que una disfagia de tipo mecánico no se comporta clínicamente como una disfagia de tipo motor, como mencionábamos, como la acalasia, como el espasmo difuso y todo eso, ¿no? La disfagia puede ser a sólidos, a semisólidos y líquidos. El paciente no puede deglutir, empieza a no deglutir pedazos de carne, alimentos más sólidos, pero si el problema progresa, empieza ya a tener dificultad para deglutir semisólidos. Incluso empiezan ya a licuar algunos de los alimentos. Y posteriormente ya ni siquiera, y también nada más va a deglutir líquidos, jugos, leche, etc. Cuando una disfagia se comporta así, a sólidos, semisólidos y líquidos, se le llama disfagia progresiva. Progresivamente el paciente va teniendo dificultad en ese sentido, en ese orden. Ese es el comportamiento de una disfagia de tipo mecánico progresiva. Ahora, cuando hablamos de una disfagia intermitente, que también se le ha llamado caprichosa, algunos autores dicen, no sé por qué lo ponen ahí, dicen intermitente y caprichosa como las mujeres, pero no veo por qué. Las mujeres son la corona de la creación. No sé a qué se refieran, pero realmente a veces sí se atoran los alimentos y a veces no se atoran. A eso se refiere caprichosa o caprichoso. Un ejemplo característico de este tipo de disfagia es la acalasia del esófago, que veremos posteriormente. Ahora, hablando ya en disfagia en términos generales, bueno, pues una disfagia se puede acompañar de regurgitaciones alcalinas cuando el alimento no estuvo en contacto con el ácido clorhídrico, o sea, simplemente el alimento pasó al esófago, pero ya no pasó al estómago. Entonces el paciente empieza a regurgitar alimento. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una regurgitación? La regurgitación es cuando un paciente sin provocárselo, te regresa el alimento sin ácido clorhídrico, él lo identifica como, puede ser de mal sabor de boca, pero lo identifica porque pues, se le regresa alimento no digerido. Por eso se le llama alcalinas, es decir, que no estuvo en contacto con el ácido clorhídrico. Estas regurgitaciones pueden ser inmediatas, tal es el caso de la disfagia cricofaringea, que ya explicamos, como la decoración del pastel, pueden ser. Pueden ser mediatas cuando es después de algunas horas, 2, 3 horas, regurgita el alimento. Acuérdense que no es lo mismo regurgitación que vómito. El vómito va precedido de arqueo y a veces el paciente se lo provoca. La regurgitación es inconsciente. El paciente no elige regurgitar. Y las tardías, cuando el paciente regurgita alimento que ingirió incluso un día antes, es característico en la disfagia por una acalasia. E incluso el paciente les dice, es que se me regresó un alimento que comí ayer. Identifica ahí lo que comió ayer. Entonces, es una regurgitación tardía. Aquí le puse
relacionado a regurgitaciones alcalinas, es decir, alimento que no está en contacto con el ácido clorhídrico. ¿Qué otra cosa puede haber en esos pacientes? Pues puede haber cialorrea. Hay un reflujo esófago salival, creo que le llamaban de Rogers. El ejemplo característico es cuando un paciente se le atora un pedazo de carne o se atora un pedazo de lo que sea, o una moneda, que el paciente llega a urgencias porque no puede deglutir, tiene un atoramiento ahí y está salivando excesivamente. Incluso llegan a veces con un botecito, con un vaso, y están escupiendo, ¿no? Frecuentemente casi lo llenan de saliva, es una saliva acuosa. Mixorrea implica que esa saliva es espesa porque posiblemente el paciente esté deshidratado. Y la litosis, bueno, pues porque el paciente, el alimento retenido en el esófago condiciona una putrefacción de los detritos alimentarios y esto da un mal aliento. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Doctor, yo sí tengo una pregunta. Cuando se refería a la disfagia de tipo motor y a la disfagia de tipo mecánica, ¿se refería a dividir la orofaringia y la esofágica o en las causas? No, bueno, una disfagia de tipo, la orofaringia es un trastorno de motilidad y de función del esfínter. ¿Sí? No hay una lesión, no hay una lesión ahí, no es un cáncer, no es una úlcera, no es, ¿sí? Es una incoordinación de la deglución. Y cuando hablamos de tipo mecánico es porque hay una obstrucción dentro de la luz del esófago, que puede ser por lo que quieras, ¿no? ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? Sí. Bueno. Gracias. Bueno, entonces seguimos adelante. ¿Y qué es la afagia? Bueno, pues la ausencia total de la deglución. Pudiéramos decir, si hablamos de una disfagia progresiva, pues ya sólidos, semisólidos, líquidos y afagia, la ausencia total de la deglución. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de una disfagia? Bueno, pues hay que hacer una buena historia clínica completa. Hay que hacer una buena semiología esofágica de la disfagia. Tenemos que saber el tiempo de evolución, la edad del paciente, el sexo, qué tanto tiempo tiene el paciente, qué síntomas tiene, todo relacionado con la disfagia. Las características, si es progresiva, si es intermitente, el tiempo de evolución, todo eso es importante, ¿no? Síntomas acompañantes, bueno, pues lo que ustedes quieran, puede haber pérdida de peso, puede haber astenia, puede haber adinamia, puede haber anemia, todo dependiendo de la causa de la disfagia. Ahora, ¿cómo establecemos el diagnóstico de esta enfermedad o de este síndrome? Tenemos aquí tres procedimientos, puede haber más, pero con estos creo que sería suficiente para empezar, para tomar lo básico. El esofagograma es un estudio contrastado con radiológico, se utiliza bario, se le da un trago al paciente, se coloca en una pantalla donde hay un monitor de fluoroscopía en tiempo real y vamos viendo cómo el medio de contraste va pasando desde la boca hasta el estómago y podemos ver las alteraciones que existen en la dimensión del esófago y sus características. Es un estudio que se utiliza cada vez menos. Yo creo que uno de los procedimientos donde nos pudiera servir es en la acalasia, pero veremos cuál sería el inconveniente. Pero definitivamente, pues independientemente de lo que veamos en un esofagograma, hablando de acalasia, vamos a acabar haciendo una esofagoscopía, lo cual nos va a permitir establecer la mayor parte de los casos, el diagnóstico, e incluso si vemos alguna lesión supuestamente, o que pensemos que sea una lesión maligna, pues tomar varias biopsias y con ello establecer el diagnóstico. Finalmente, la manometría esofágica. La manometría esofágica nos permite saber las presiones dentro del esófago, tanto a nivel del cricofaringio, tanto a nivel del músculo del cardias o esfínter esofágico inferior,
y nos muestra cómo está la motilidad esofágica. Ese es la manometría esofágica es el estándar de oro para establecer el diagnóstico de las enfermedades de tipo motor, como la calasia, como el espasmo difuso y todo esto, ¿no? Entonces nos permite ver las presiones dentro del esófago a nivel de los esfínteres y nos permite ver la motilidad, cómo está el peristaltismo, si está normal, si está disminuido o si está abolido, como en el caso de una calasia de larga evolución. En la manometría hay la manometría básica que es la que se tiene en la mayor parte de los hospitales, pero en hospitales ya de mayor jerarquía hay una manometría que se llama de alta resolución que permite ver con más detalle los segmentos del esófago. Bueno, nos faltan 10 minutos. Bueno, con esto yo terminé la clase de hoy. Si tienen alguna duda, tenemos 10 minutos. Posiblemente, yo les digo, posiblemente mañana no tengamos clase, pero yo les aviso, es que ahí hay una reunión a las 12. Si termino a tiempo, yo les aviso. Yo estoy en contacto con Alexandra para decirles si nos conectamos o no. El viernes definitivamente no voy a poder estar en clase porque tenemos una reunión aquí en el aula Asomosa de bienvenida a los alumnos y premios que se dan en distinción. Vamos a estar ahí el cuerpo de gobierno y algunos padres de familia nada más, pero no voy a poder estar con ustedes. El jueves sí, nos vamos a ver. El siguiente tema sería enfermedad esofágica por reflujo. Creo que se los mandó por ahí Alexandra ya. ¿Ya tienen el temario de esófago? Ya, doctor, ya se los mandé. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos mañana, yo les aviso. Empiezan a leer esofagitis péptica por reflujo, que sí es un tema que me gusta mucho y que sí me interesa que lo tengan bien estudiado, porque además es una patología muy frecuente. Nos vemos pues. Cuídense. Ok, doctor, muchas gracias. Dale. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Adiós, que estén bien.